Hermanos, qué bendición poder compartir con cada uno de ustedes. Veo muchas caras nuevas, así que es una bendición y realmente un gozo poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Así que para empezar este tiempo, me gustaría que ustedes puedan buscar junto conmigo el libro de Jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 23. Jueces 2, del 11 al 23. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Amén. ¿Está ahí? ¿No está? Ok, bueno, lo vamos a leer. Búsquelo en su Biblia, en su teléfono, iPad, lo que sea, pero busquémoslo. Jueces 2, del 11 al 23. Vamos a leer. Dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de lo que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras sus dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido en misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: Por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Amén. Esta es la palabra de Dios, así que vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de toda la Biblia, toda la Escritura, tú nos hablas, tú te revelas. Y hoy, Señor, te pedimos humildemente, delante de tu presencia, delante de tu Espíritu, que nos hables, Señor. Que venga, Señor, y confronte nuestros corazones. Que encontremos el testimonio, Señor, de en quien está toda nuestra esperanza, y eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, humildemente que uses mi mente, mis labios, Señor, como hombre pecador que soy, para anunciar tu mensaje y no el mío. Te pido, Señor, que bendigas a tu iglesia, Señor, y que podamos tener consuelo y refugio solamente en ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis hermanos. Bueno, un poco largo el mensaje, la sección que leímos recién, ¿verdad? Pero vamos a ir desgranando un poquito este pasaje en el sermón. Y me gustaría partir con un ejemplo, tal vez un poco infantil, pero creo que tiene mucho que ver con la historia de jueces. No sé si alguien ha visto la película Bichos. Se me cayó el carnet, es vieja igual, pero ahí, un niño levantó la mano. Bichos, de una hormiguita, ¿no? ¿Sí? Buena película, ¿cierto? Bien, los niños levantaron la mano. Bueno, Bichos se trataba de una colonia de hormiguitas. Era la primera película de Pixar, entonces era como la primera película en 3D, y yo me acuerdo de esa película, la vi y fue como, oh, las hormigas son reales. Entonces, contaba la historia de estas hormiguitas que tenían su colonia, su mundo, reunían el grano, ¿cierto?, todo el año, y luego venían los saltamontes, ¿cierto? Y 2 veces al año venían los saltamontes, ¡guau!, arrasaban con todo. Y la reina, con sus hormiguitas, pucha, de nuevo vienen los saltamontes, escóndanse, se escondían y perdían todo lo que habían juntado. Y tenían que seguir trabajando como buenas hormiguitas que son.
La película es muy buena, si la pueden ver con sus hijos, véanla, porque es muy entretenida. Pero habla mucho y tiene mucho que ver con el libro de Jueces. Ustedes dicen, ¿por qué? ¿Me va a hablar de una hormiga? No, no te voy a hablar de una hormiga. Pero sí tiene mucho que ver con este libro. ¿Por qué? El contexto de este libro es que se desarrolla entre un periodo de 350 años con el pueblo de Israel vagando. Muere Moisés, que era el líder del pueblo, muere Josué también, el sucesor de Moisés, y este pueblo queda sin un gobierno aparente. Lo interesante de este periodo es que por primera vez Dios permite que el pueblo no tenga un líder, por lo tanto el pueblo está reunido en el desierto, vagando, pero llegaban los pueblos que estaban alrededor de este pueblo, tal cual como estos saltamontes, le robaban todo, lo violentaban, etc. Entonces este pueblo es afligido por los pueblos que estaban siendo vecinos de él. ¿Ok? Entonces tiene que ver un poco con estas hormigas. Hay opresión, el pueblo no sabía qué hacer, estaban desesperados, se escondían, pero llegaban estos pueblos aledaños y arrasaban con el pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios con este pueblo? No les deja una persona a cargo, pero lo que leímos recién en este pasaje es que Dios en su misericordia levantaba jueces. No jueces como de la corte, sino que jueces era un tipo de libertador. Por lo tanto, levantaban a personas de tribus o gente tribal con algunas características especiales y eran usadas por Dios para liberar a este pueblo. Cuando venían los saltamontes, el Señor enviaba un juez. Y hay muchos jueces en este libro, le invito a leer más completamente el libro, pero este capítulo sistematiza muy bien de qué se trata todo el libro. Y Dios usaba a estos jueces, Jehová estaba con estos jueces y traía libertad al pueblo, pero el pueblo caía en un círculo vicioso de obediencia a Dios, arrepentimiento y pecado. Obediencia a Dios y pecado. Entonces Dios levantó varios jueces. Entonces, para ver la historia de este país, tal cual como esta colonia de hormiguitas, este país que se constituyó, como lo vimos recién en series anteriores, predicaciones anteriores, cómo se constituyó el pueblo de Israel, podemos entender este libro en 4 puntos, y van a ser los 4 puntos que vamos a tocar el día de hoy. El primero es la recaída, el segundo, la recompensa, tercero, arrepentimiento, y cuarto, un rescate. ¿Ok? Así que vamos con el primero, la recaída. En Números 27, del 15 al 17, Moisés habla con Dios. Si lo puede buscar ahí. Moisés habla con Dios y Dios le dice, voy a guiar a tu pueblo, pero Moisés dice, ok, yo voy a morir. Jehová le dice, tú vas a morir, pero vas a dejar a alguien a cargo. ¿Para qué? Dice el pasaje, porque este pueblo andaba como ovejas sin pastor. Entonces Dios le dice, vas a llamar a Josué y Josué va a llevar a este pueblo, pero Josué después muere. Pero esto es algo particular con que partir este sermón, este mensaje. ¿Por qué? Porque el pacto que Dios hace con Moisés, esta conversación que está ahí en ese capítulo de Números, es claro. El pacto se trata de, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, van a ser guiados por mí. Pero si es que mi pueblo me obedece. Ahora, ¿qué pasa con jueces? Lo que leímos recién es que el pueblo del Señor desobedeció, por lo tanto Dios entrega a ese pueblo, a los pueblos vecinos. Vemos que en el inicio de este capítulo de Jueces habla de una constante de todo el libro. Lo que hace el autor de este libro, que seguramente es Samuel, resume todo el libro de Jueces en este capítulo. Y dice, los hijos, en el versículo 11, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Este pueblo repite una constante. Vuelve a repetir la caída de sus padres. Hicieron lo malo delante de Jehová y sirvieron a los Baales. Versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Probablemente Samuel escribió este pasaje haciendo muy notorio esto de dejar a Jehová. El pueblo dejó a Jehová. El pacto del Señor era, yo estaré con ustedes siempre, ustedes serán mi pueblo, no los dejaré, no los desampararé. Moisés iba a morir, pero el Señor les dijo, yo voy a obtener otra persona y mi gloria, mi nombre va a estar con este pueblo. ¿Pero qué hizo el pueblo? Buscaron a otros dioses. El versículo 12 dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Ese es el pecado más grande. Por lo tanto, cuando Samuel escribe esto, de dejar a Jehová,
hace referencia a Josué 23 y 24, donde Josué le advierte a estos padres, a este pueblo, que si se unían a otros pueblos o buscaban a otros dioses, entonces Dios ya no los libraría de sus opresores, sino que los entregaría a sus opresores, porque eran un pueblo contumaz. La pregunta que sale a la luz cuando leemos esto es qué pasa realmente con el pueblo, con este pueblo tan pagano, ¿cierto? ¿Por qué se inclinan siempre hacia la porfía de ir a otros dioses? Pero eso, tal cual, es lo que pasa hoy con nosotros mismos. ¿Cuántas veces, escuchando el mensaje de Dios, posteriormente nos inclinamos a otros dioses? El dinero, el sexo, el poder, y podemos seguir enumerando otros dioses. ¿Cuántas veces, escuchando el consejo de Dios, sabiendo que Dios estará con nosotros siempre, que no nos dejará, no nos desamparará, viene esta constante en nuestra vida, igual que este pueblo, de decir, un poquito de plata más no tiene nada de malo. Dejar el diezmo este mes, Dios no se va a empobrecer si no le doy el diezmo. O inclinarse ante otros dioses, inmoralidad, etcétera, codicia. Hay muchas cosas. Entonces, nosotros actuamos literalmente como este pueblo de jueces, con porfía, somos contumaces. Es muy fácil caer ante otros dioses, aún escuchando el mensaje y la promesa de un Dios que nos dijo que nunca nos iba a dejar. Para eso para nosotros parece a veces hasta aburrido. Bueno, Dios me entiende, Dios me va a perdonar. Eso es caer, literalmente como cayó este pueblo. Entonces es una recaída, así como Adán y Eva cayeron y escucharon el mensaje del Señor, escucharon cómo tenía que hacer este pacto, sus obras. Adán y Eva deciden inclinarse ante otro Dios y hacen caso a la serpiente, ¿se acuerdan? La serpiente le decía, ustedes pueden ser como Dios, coman de este fruto. Y Adán y Eva quisieron ser como Dios. El mismo problema que tiene este pueblo y el mismo problema que hay en nosotros, lamentablemente. Pero vamos a pasar al segundo punto, recompensa, versículo 14 y 15. Dice, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer ya frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Se han preguntado por qué estos versículos no salen en el pan de vida? ¿O por qué no hay muchos posts de estos, ¿cierto? Que son más tecnológicos, ¿cierto? ¿No hay fotitos del cielo con estos versículos? Por ejemplo, este mismo versículo, ¿se encendió contra Israel el furor de Jehová? Si es palabra de Dios. Nosotros como buenos cristianos y como buenos reformados, creemos que toda la escritura, absolutamente toda la letra y puño que está aquí, es inspirada por el Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, cuando vemos esta recompensa, vemos que Dios efectivamente cumple su justicia. Dios es justo. Y Dios dice, ok, ustedes no quisieron hacerme caso, ustedes no quisieron ser obedientes al pacto, voy a pagar este pecado. Y se encendió la ira de Jehová, dice, contra el pueblo. Y ya este pueblo no pudo hacerle frente a sus opresores, sino que ya estaban débiles ante ellos. Porque Jehová se los había dicho, dice el versículo 15, como Jehová había dicho y como Jehová había jurado. ¿Esto acaso no es un mensaje de Dios también para nosotros? ¿Esto no es también una advertencia que Dios nos llama para que recapacitemos en nuestro corazón y veamos cuántos dioses falsos hemos levantado en nuestra vida? ¿Qué cosas son los que están en tu tesoro, en tu corazón? Porque lo que está en tu corazón, de eso habla tu boca. ¿Qué habla tu boca? ¿Hay agradecimiento o hay otros dioses que hablan por ti? En el Salmo 106, el salmista describe esto en el versículo 41, dice, los entregó en manos de las naciones y los que los aborrecían y se enseñorearon sobre ellos. Hasta el salmista recuerda este trágico episodio de Jueces, estos 350 años en donde el pueblo vagó, en donde el pueblo caía, Dios lo usaba a jueces, ellos no se querían arrepentir y los volvían a enseñorear. Entonces este pueblo recibe la recompensa del pacto. Dios les dijo, yo estaré con ustedes
Si ustedes me obedecen, serán de bendición, pero si no me obedecen, la ira de Jehová se va a encender. Entonces este pueblo recibe recompensa. Si ustedes leen todo este libro, se darán cuenta que Dios no hace más que pagar lo que ocurre en un ciclo de pecado, retribuir justamente lo que merece el pueblo. Pero no hay cosa más tremenda que Dios entregue a este pueblo, tal como termina este libro de Jueces. El libro de Jueces termina diciendo, y hacía cada uno lo que le parecía. ¿Se han dado cuenta en Año Nuevo cuando nos abrazamos y decimos que se cumplan todos tus deseos, cierto? Sí, un buen deseo. Yo le deseo, Benjamín, que se te cumplan todos tus deseos. En realidad eso no es un mensaje tan bueno, porque si yo miro mi corazón y veo los deseos pecaminosos que hay, realmente si se cumple todo lo que yo quisiera, yo dejaría al Señor. Pero nosotros estamos llamados a vivir bajo el propósito de un Dios que es santo y nos aparta y nos cuida y nos libra del mal y nos quita cosas o a veces incluso deja y permite la recompensa de nuestro pecado, la recompensa de nuestra actitud contumaz para buscar arrepentimiento. Entonces, ¿esto no nos hace reflexionar en algo? Pensamos que Dios es cruel, ¿cierto?, con este pueblo. Podemos decir, oye, pero Dios no es amor. ¿Dónde está la bondad en el libro de Jueces? Si a cada rato vienen y les roban, tal como los saltamontes. ¿Hay injusticia en un Dios que es así? No, Dios es justo. En ninguna manera, dice Pablo. Dios permite que su pueblo escogido sea atacado o sea robado para recordarles que el cielo no es acá. Esa frase se la escuché a un pastor brasilero, se llama Augustus Nicodemos, que decía que Dios permite el sufrimiento de su pueblo para recordarles que el cielo no es aquí, el cielo está arriba. Hacia allá vamos, hacia la vida eterna. El norte de tu vida debe ser la gloria del Señor. Pero sigamos viendo lo que pasó con este pueblo. Punto número 3, el arrepentimiento. Versículos 18 y 19. Dice, y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ¿ellos qué hacían? Volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Dios permite el sufrimiento para recordarles que el cielo no es acá. Dios permite pagar de cierta forma esta injusticia ante Dios para buscar a este pueblo y en su aflicción que este pueblo recapacite y mira al cielo y diga tal como Moisés, lo único que tengo, Señor, eres tú. Recuerdo el pasaje de José, cuando lo echan al foso, ¿cierto? Y hacen como que lo matan, lo dejan ahí, y literalmente José lo que está haciendo es tocar fondo en un pozo. Y lo único que hace José es mirar hacia arriba y decir, Señor, yo te tengo a ti. O como Job, por ejemplo. Después de todo el sufrimiento, toda la prueba de este hombre, sale un versículo glorioso, una expresión en Job que dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi carne y mi hueso estén desfalleciendo, aunque yo esté siendo molido, yo sé que mi Redentor vive. Esa debe ser nuestra interpretación. ¿Por qué el sufrimiento, por ejemplo? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permite que nuestros deseos no se cumplan como en el Año Nuevo? ¿Por qué? Porque Dios está buscando que su pueblo, tal como estos jueces, dependa de Él, no de nuestros deseos. Entonces, Dios levantaba a estos jueces como una especie de libertadores o líderes heroicos. Vemos, ¿cierto? Todos nos recordamos de la historia de Sansón, ¿cierto? Que es muy parecido como a la mitología de Hércules, ¿cierto? Y salía Sansón y con el cabello como el hermano Víctor ahí, ¿cierto? Y salía con fuerza y libraba, ¿cierto?, a un pueblo oprimido. Todos nos acordamos de esta historia y son fascinantes, de verdad. Cuando uno es niño, ¿quién no quería ser como Sansón? ¿Cierto? Pero en realidad lo que Dios estaba haciendo es tener misericordia. Aunque el pueblo no lo merecía, Dios levantaba jueces. Dios levantaba personas. ¿Y qué dice la palabra? Jehová estaba con el juez. No solamente con el juez, Dios estaba en ese lugar con el pueblo. La presencia de Dios en toda su justicia, con toda la ira de Dios juntada, ¿cierto? Dice este capítulo que la ira de Dios estaba ahí reunida, ¿cierto?
Pero con todo ese furor, el Señor también tenía misericordia y levantaba un juez para libertar a este pueblo y que entendieran, pero no entendían. Dios permite el sufrimiento en la vida de sus hijos para recordarles que el cielo no está acá. Si alguna vez en tu vida has recibido la consecuencia de un pecado o de nuestros pecados, porque todo pecado, dice la palabra, el pago del pecado es la muerte. De cierta forma hemos recibido algún tipo de paga de ese pecado, pero no hemos recibido la paga final. No hemos desfallecido delante del Señor. Estamos sentados aquí escuchando su palabra. Pero todo pecado tiene consecuencias. Y si hemos recibido esas consecuencias, es permitida por el Señor, tal como este pueblo, para buscar nuestro arrepentimiento. Cuando Dios permite eso, aunque pareciera que nos abandona, lo que realmente está haciendo es levantar jueces en nuestra vida. ¿Cuántas veces, recibiendo las consecuencias de nuestros pecados, literalmente, Dios ha levantado jueces? Ha levantado personas, ha levantado mensajes, ha levantado iglesias donde se escucha su mensaje y podemos decir, Señor, lo único que necesito eres tú. Mi único sustento, mi único bien eres tú. No necesito más estos falsos dioses. Yo te necesito a ti. Lo que realmente está haciendo es levantar jueces, donde se predique su palabra, donde encontremos el mensaje de redención, donde encontramos libertad a nuestra idolatría, donde encontramos la gracia de nuestro Señor. Y eso nos mueve y nos llama a que tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Acompáñame por favor a buscar Oseas, capítulo 11, versículo 8. Y este versículo, si puede subrayarlo, subráyelo, porque es glorioso. El profeta Oseas también le habla al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma? ¿Cómo podré tratarte como a Seboim? Subraya esto: mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. ¿Cómo podrá el Señor abandonar a su pueblo? ¿Cómo podrá el Señor abandonar a Israel y entregarlo a la suerte de todos los demás? La respuesta a esto está en este versículo. Mi corazón, dice el Señor, se conmueve dentro de mí. Se enciende toda mi compasión. Si nosotros hemos sido tratados por el Señor con las consecuencias de nuestro pecado, lo que realmente busca el Señor es que nuestro corazón se conmueva y nuestro corazón entienda que Dios ha sido misericordioso, aun cuando no lo merecemos, aun cuando nuestras obras dictan todo lo contrario contra un Dios santo. La bondad y la misericordia del Señor nos sostienen día a día. Sus misericordias son nuevas cada mañana y se renuevan día a día para nosotros, hombres pecadores, hombres que no lo merecemos. Pero la buena noticia es que esto no es por tus obras, esto es por gracia. ¿Cómo podré abandonarte?, dice el Señor. ¿Cómo? Si mi corazón se enciende, se conmueve dentro de mí, se enciende mi compasión. Cuarto punto, el rescate. Cuando leemos este repetitivo patrón que Dios nos habla acerca de este pueblo, vemos que se encendió la ira contra el pueblo de Israel. Y en realidad lo que quiere decir aquí es que es un aspecto sentido figurado. ¿Qué hubiese pasado si toda la ira se hubiese encendido? La tierra se acaba, ¿cierto? O los hombres son borrados, o Dios hubiese enviado otro diluvio. Un socavón como los hijos de Coré, etc. Pero ¿qué quiere decir esta expresión que Samuel registra aquí? ¿Qué sentido tiene que Dios, en vez de borrar a estos hombres, haya levantado a jueces, a libertadores en medio de ellos? En Mateo 9:36, Jesús hace referencia a lo que pasó a este pueblo diciendo lo siguiente: y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Este mismo término, como ovejas sin pastor, es lo que Dios le dijo a Moisés. Este pueblo va a andar como ovejas sin pastor. Y Cristo toma esta expresión y dice, yo tengo compasión de este pueblo, porque son como ovejas sin un pastor. Cuando leemos este pasaje de Mateo nos recordamos con aquel pacto que Dios hizo con Moisés. Esa misma compasión de Jehová
Ahora Cristo la expresa literalmente. La misericordia de Dios nos visitó. Caminó entre nosotros. Jesús es realmente el verdadero juez, que trae no una libertad temporal, sino que trae una libertad eterna a un pueblo que ha sido contumaz, a un pueblo que ha pecado. ¿Cómo podemos tener esperanza? ¿Cómo podemos recibir vida eterna si realmente y constantemente nos inclinamos ante otros dioses, ante un Dios santo? ¿Cómo puede ser posible? A través de un juez libertador, Jesucristo, quien tomó toda nuestra maldad, quien tomó todos nuestros pecados y los clavó en la cruz, los expuso públicamente en una cruz. Y les dijo, aquí está el pago de todos tus pecados, en la sangre de mi Hijo. La misericordia nos visitó y caminó entre nosotros. El libertador perfecto vino a este mundo y se encarnó y vino a recibir toda la ira que Dios había juntado con ese pueblo. Y la recibió. Y bebió toda la ira hasta la última gota. ¿Para qué? Para que sus misericordias se renueven cada mañana con su pueblo. Entonces la historia del pueblo de Israel, que no fue consumido, sino que era librado constantemente, es tu historia, es mi historia. Yo soy librado todos los días de la ira del Señor, por su misericordia. Y cuando me levanto puedo decir, Señor, tus misericordias se renuevan. Como el sol sale en la mañana, tus misericordias se renuevan cada mañana conmigo. Y así como Dios le dijo a Moisés y a Josué, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Lo que pasa y lo más trágico de la cruz no es solamente que Cristo haya sido molido literalmente por nuestros pecados. No es solamente la sangre que se vertió. Lo más doloroso es que el Padre dejó a su Hijo. Y vemos que Cristo gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por primera vez, Dios cumplió el pacto totalmente. Dios desamparó a su Hijo por ti y por mí. Si hemos recibido el Evangelio, o si hoy es la primera vez que escuchas un mensaje así, es por compasión de un corazón encendido, no solamente de un pastor o de un líder o de algún hermano que te predica la palabra. Es el corazón encendido de Dios. Dios en su santo decreto puso tu nombre, fijó este día, fijó este mensaje para decirte que hay libertador perfecto en Cristo Jesús. Si te has inclinado a otros dioses, si te has inclinado a los deseos de tu corazón pecaminosos, hay esperanza, hay perdón, hay gracia en la obra de su Hijo. Cristo realmente paga todo el pacto al ser desamparado por su Padre, para que tú no seas desamparado ni dejado nunca, jamás, sino que seas recibido a vida eterna. Dios encendió su corazón en compasión a tal punto que entregó a un juez perfecto, el libertador en quien podemos confiar, en quien podemos descansar por fe. Por lo tanto, hoy podemos recibir a este juez perfecto. Podemos recibir el don de gracia que hay en Cristo Jesús y poner nuestra fe solamente en la persona de Cristo y decir, Señor, tú eres mi libertador. En ti completamente hay libertad. Por lo tanto, hoy podemos buscar a este juez perfecto. Recibir el precio de la vida eterna por fe. Qué bendita gracia, qué bendita misericordia. En Cristo realmente encontramos nuestro libertador y nuestro juez perfecto. Les invito a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Al leer, Señor, esta historia es imposible no recordar nuestra propia historia. Es imposible, Señor, no mirar hacia nuestro corazón, no mirar, Señor, hacia lo más profundo que hay en nosotros y saber, Señor, que también te hemos fallado, pero que tú has sido tan fiel con nosotros, Señor, que no nos has consumido, sino al contrario, nos has bendecido más de lo debido. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque a través de esta palabra podemos entender, Señor, que la verdadera libertad proviene de ti. Y yo te pido, Señor, humildemente, delante de tu presencia y por el poder de tu Espíritu Santo, que tú, Señor, reveles el acto de redención hacia cada uno de nosotros. Que día a día, Señor, podamos recibir este don de gracia y decir, gracias, Padre, por enviar a tu Hijo, para librarme de mis pecados, para librarme de la muerte y darme vida eterna. Te damos gracias, Señor, por la redención que tú pagaste en la cruz,
por enviar, Señor, lo más preciado que tenías para rescatarnos, para recibir, Señor, lo que no merecíamos, que es misericordias nuevas cada mañana. Bendice tu iglesia, Señor, bendice esta palabra y que selle, Señor, este mensaje en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.